¿Qué tal? Problema 2. Para la reacción en fase gas, CH3CHO más hidrógeno produce C2H5H. Se alimenta la siguiente mezcla a un reactor que opera a 3 bar de presión. 10 mol por minuto de hidrógeno, 5 mol de acetaldehído y 5 mol de nitrógeno a 650 Kelvin. Recordemos que es importante ver de manera gráfica lo que está pasando, que un dibujo nos permite visualizarlo de una mejor manera. Nos dice que se alimenta un reactor 10 mol por minuto de hidrógeno. También se alimentan 5 mol por minuto de acetaldehído. Y 5 mol por minuto de nitrógeno. La conversión nos pide la conversión y composición de la mezcla, el calor involucrado en la reacción y la temperatura de reacción. Si se desea que la conversión sea del 50%, conservando las mismas condiciones de alimentación. ¿Ok? Entonces, recordemos que primero pues hay que plantear un balance, los moles de cada componente que alimentamos, hidrógeno, acetaldehído, nitrógeno y nuestro producto etanol. ¿Ok? Esos serían los componentes, luego los moles que alimentamos de cada uno de ellos serían 10 de hidrógeno, 5 de acetaldehído, 5 de nitrógeno y 0 de etanol, perdón. Los moles que reaccionan o se forman, pues nos lo va a dar la reacción química. Está balanceada. 3, 4 y 2 hidrógenos son 6. 5 y 1, 6. Un oxígeno, 2 carbonos y 2 carbonos. Está balanceada. Por lo tanto, pues el hidrógeno como es reactivo es negativo, menos el avance. El acetaldehído también es reactivo. El nitrógeno es inerte y el etanol es producto positivo. Y lo que nos interesa pues es saber cuánta cantidad está en el equilibrio, que es simplemente juntar lo que ya tenemos. 10 menos el avance, 5 menos el avance, 5 y el avance. Los moles totales pues es la suma de todo eso. 10 más 5 nos da 20 y 2 negativos con 1 positivo nos da 1 negativo, ¿no? Entonces ya tenemos el balance. Necesitamos calcular K a una temperatura conocida. Pero para eso necesitamos una ecuación en función de T. No la tenemos. Como no la tenemos, pues hay que calcularla. En este caso, este es un problema bastante típico donde lo es más conocido como método riguroso, que vamos a tratarlo de hacer de una manera más sencilla. Entonces, ¿cómo sacamos esa ecuación? Pues muy sencillo. Sabemos que la integral, más bien dicho que el delta H, es igual a la integral del CP diferencial de T. En este caso, pues el CP nos dice que es CP sobre R, A más BT, ¿no? Entonces sería A por R más B por R por T, diferencial de T.
Todo esto sería el CP. Si nosotros integráramos esta ecuación, vamos a darle valor a la R. Como está en kilojoule, pues vamos a poner la R en joules. 8.314. Si nosotros integráramos, pues nos quedaría que el delta H es igual a la integral de, esto es constante, entonces sería la integral del dt, pues sería 8.314 por A, por la integral de la diferencial, pues sería t, ¿no? Diferencial de t, más la integral de, esto también es constante, sale de la integral, por b. Y ahora sí, la integral de t diferencial de t, pues es t cuadrada sobre 2. Teniendo en cuenta esta expresión, que la integral de x a la n va a ser igual a x a la n más 1 entre n más 1, ¿no? Más una constante de integración. Aquí solamente nos faltaría más una constante de integración. Esa sería nuestra ecuación que nosotros queremos. Pero en este tipo de problemas, como es una reacción química, pues hay que considerar que estas A's son tanto de reactivos como de productos. Es un delta A y es un delta B. ¿Vale? Esa sería nuestra expresión número 1. Y esta constante de integración también se le conoce como delta H0. Es dependiendo del profesor con quien la lleve. Entonces, para sacar este tipo o estas ecuaciones de delta H y de delta A, nosotros vamos a ocupar una expresión generalizada en donde cualquier delta que ustedes quieran siempre va a ser el coeficiente estequiométrico de mis productos por su A, o bueno, por lo que nos pidan, puede ser A, B, C, etcétera, menos su coeficiente estequiométrico de reactivos por lo que nos estén pidiendo. ¿Ok? Por ejemplo, si yo quisiera calcular el delta H de mi reacción química, pues yo necesitaría el coeficiente estequiométrico de mis productos, o sea, del etanol por su delta H de formación. Menos coeficientes estequiométricos de mis reactivos por su delta H de formación de ese compuesto. Más, porque no es el único reactivo que tenemos, el coeficiente estequiométrico del hidrógeno y su delta H de formación de ese componente. Eso es si nosotros quisiéramos el delta H. Si nosotros quisiéramos el delta A, pues sería lo mismo, pero en vez de delta H, pues tendríamos A's. De cada componente. Entonces no importa que nos pidan o que tengamos que calcular cuando sean términos de delta H, siempre va a ser lo mismo. Para B exactamente igual, delta B. Y listo. ¿Vale? Y de una vez vamos a meter un término que vamos a ocupar después, que es el delta H, perdón, el delta G de nuestra reacción. Entonces, todo esto es la misma expresión,
Lo único que cambia pues es el valor de delta H, delta G de formación, A y B. Pero es exactamente lo mismo para cada uno de los cálculos. Una vez nosotros obteniendo delta H, delta G, delta A y delta B, pues podemos conocer muchos datos de esta expresión, que al final pues nos van a ayudar para determinar ecuaciones en función de la temperatura. El método riguroso lo hacemos para eso, para saber o encontrar una ecuación que nos calcule el delta H de nuestra reacción en función de la temperatura y nuestra constante de equilibrio también en función de la temperatura. Entonces, una vez teniendo esto, pues vamos a calcularlo. Solamente voy a desarrollar uno, que es el primero, que sería el delta H de reacción es igual al coeficiente estequiométrico, o sea, 1 por su delta H de formación del etanol menos 235.100 menos 1 por menos 166.190 del acetaldehído y pues resolvemos, ¿no? Menos 235.100 menos por menos da más 166.190 nos da menos 68.910 joule por mol o kilojoule por kilomol. Es exactamente lo mismo. Ya tenemos una, entonces vamos a sacar los demás. Ya no hay que, nada más es este menos este. El delta G entonces nos da menos 39.630. También joule por mol. El delta A es este menos este, perdón, este menos este menos este. 3.518 menos 3.249, 69.3 menos 1.424 y el delta B bueno, aquí hay que tener cuidado porque nos están dando el valor de B 10 a la 3, o sea, nos están dando que B 10 a la 3 es igual a 17.97 y lo que yo quiero es B nada más. Entonces, si yo despejo B, nos quedaría así. Tengan mucho cuidado con eso. También es uno de los errores más comunes que tienen porque no despejan B. Lo dejan así solito o agarran el valor numérico de manera que les va a dar pues un error. Entonces, el valor que nosotros deberíamos de sustituir no es este. Es eso entre 10 a la 3. Entonces tenemos que pues 20.001 menos este menos el que ya teníamos antes
nos da 0.00. 1601. Listo, ya tenemos todos los valores. De la expresión que habíamos obtenido, pues ya tenemos delta A, delta B y delta H. Delta H es menos 68,910. Voy a hacer las operaciones, sobre todo estas dos. 8.314 y 8.314 por este. Entre 2, porque este está dividiendo. La expresión que resulta es esta de acá. Delta H0, ¿no? Entonces, todo esto que estamos haciendo es para encontrar ese valor de delta H0, que no lo conozco. Como sé que este valor de delta H de reacción está a una temperatura conocida, ¿cuál es esa temperatura conocida? Pues este cosito que está aquí arriba, este circulito nos está diciendo que es una delta H de formación estándar y delta G de formación estándar. O sea, está las condiciones de presión y temperatura estándar, que es la temperatura estándar o temperatura de referencia 298.15 Kelvin. Así que conocemos entonces que la temperatura es 298.15. Dejando así nuestra única incógnita, el delta H 0. Si nosotros resolvemos, pues obtendríamos que menos 68,910, este pasaría sumando 11.8391 por 298, este pasaría restando y nos daría el delta H0. El delta H0 siempre va a ser muy parecido al delta H de reacción estándar. Como podrán ver, pues 68,910 y 65,971, pues efectivamente sí son parecidos. Una vez que nosotros tengamos ese valor, la expresión que nos queda o que nos interesa es la original. O sea, sabemos que esto es del delta H de reacción, que esto es la temperatura, esto también es temperatura, y el valor de delta H ya lo conozco. Como ya conozco ese valor de delta H, ya puedo conocer el valor de la entalpía de nuestra reacción a cualquier temperatura. Todo esto que hicimos es para encontrar este valor y este valor nos permite ahora sí conocer nuestro delta H a cualquier temperatura. Ese es el método riguroso. Todavía no terminamos. También conocemos una ecuación que creo que es la más famosilla de, de termo 4, que nos dice que la derivada del logaritmo natural de K con respecto a la temperatura va a ser igual al delta H de reacción
entre RT cuadrada. Como ya tenemos una ecuación de delta H, pues podemos decir que la derivada del logaritmo natural de K, pues va a ser esta expresión de acá, ¿no? Así. El delta H, pues el delta H es todo esto. Lo arrastramos, lo ponemos y listo. Vamos a eliminar cada uno de los términos con el denominador y pues nos va a quedar que la derivada del logaritmo natural de K es igual a menos 11 entre R, menos 11.8391 entre R, 1.424, T entre T, nos queda T abajo, luego más, T cuadrada entre T cuadrada se van, y nos queda esto entre R, o sea, 0.000801, y esto menos 65.971, punto 8 entre 8.314, 7.935.03 entre t cuadrada, ¿no? Cada uno de estos términos entre rt cuadrada nos da esta expresión. Y toda esta expresión está multiplicada por el diferencial de t. Ya por último, nosotros podemos, como es una ecuación diferencial de acá y diferencial de acá, pues integrarlo. Entonces, la derivada lo integramos y todo esto que también es derivado, también lo integramos. Ya está integrado y pasamos a hacer cada una de las integrales. Lo podemos hacer así mentalmente o lo podemos hacer en la calculadora. La derivada, la integral de la derivada, pues es el logaritmo. Vamos a hacer esta primerita. Entonces, entre el 9 y el librito tenemos expresiones matemáticas más comunes. Ponemos integral indefinida y metemos lo que nos pide. 1 punto entre t, diferencial de t, y nos da el resultado. 1.424 por el logaritmo natural de t. La otra, la integral de esto, pues es simplemente más 0.000801 por t. Y la integral de la que sigue, si hay que hacerla, menos 79.35.03 t cuadrada. Nos dice que es más, porque es positivo, 79.35.03 entre t. Pero como esto es una integral indefinida, pues aquí es más una constante de integración. Y acá del otro lado también es más una constante de integración. Si despejamos, pues una constante menos otra constante nos da otra constante, ¿no? Una constante X. Pero aquí en termodinámica, pues es una constante y de integral y de nuestra K en el equilibrio. Por eso se le conoce como IK. Ahora, ya que tenemos esta expresión, es exactamente lo mismo que hicimos arriba.
Acá arriba hicimos todo el desarrollo para sacar delta H. Ahora tenemos que hacer todo el desarrollo para sacar el valor de IK, la constante de integral. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy sencillo. Porque nosotros ya sabemos pues que el logaritmo natural de K a 298 pues va a ser el menos delta G de nuestra reacción a 298 entre R por T. Y nosotros ya conocemos ese valor de delta G, ¿no? Por eso lo hicimos aquí arriba. 39,630. R y T. $15.9875. Teniendo ya esa expresión, pues nosotros podemos determinar cuánto vale IK, porque este valor del logaritmo es conocido y sabemos que se está calculado a una temperatura conocida. Lo mismo que pasó para el delta H0. ¿Cuánto vale IK? Entonces, esto pasa sumando. Este pasa restando. Y este pasa restando también. Y nos dice que IK tiene un valor de menos 2.75221. Y también lo mismo, una vez que tenemos el valor de IK, ya podemos conocer nuestro valor de la constante a cualquier temperatura. Entonces, todo este rollo que hicimos es solamente para calcular, o más bien dicho, solamente para expresar el delta H de reacción y el logaritmo natural de K en función de la temperatura. Parece que no es mucho, pero es lo más importante que hay que hacer. Una vez que tengamos estas expresiones, lo demás es simplemente sustituir. Ahora sí, ya nos piden la conversión y composición de la mezcla en la salida del reactor. Lo mismo que hicimos en el problema 1. K en el equilibrio es igual a Kφ. Kn, Pt, Nt y sumatoria de NUI en donde Kφ pues es 1, Kn van a ser, vamos a traer el balance, productos, que es el etanol, eh, 10 menos el avance, que son de mis reactivos, multiplicado por la presión, que son 3 atmósferas, 20 menos el avance, y elevado a la coeficiente estequiométrico de productos 1 menos reactivos que son 2, entonces nos da menos 1. Eso es K, ¿no? Ahora, ¿cuánto vale K a la temperatura que nos piden? En este caso, ¿cuánto vale K?
a 650 Kelvin. Sustituimos. Ven, es muy sencillo, solamente es sustituir. Parece que es difícil, pero realmente solamente es largo. No es complicado. Y el método es el mismo para cualquier problema de método riguroso. La expresión es bastante larga, pero con práctica se vuelve más corto. Las integrales son realmente bastante sencillas. En caso de que no se acuerden, pueden ustedes expresarlas de manera digital con su calculadora. Vamos a poner 75, entonces K, pues es la exponencial de eso. 2.11, 6191. Toda esta expresión, 2.69. Ahora sí el avance, ¿cuánto nos da? El avance nos da un valor de 3.56 o 12. Si lo hacemos por balance, pues si 10 menos 12 nos da negativo, y recuerden que estos son moles, entonces no nos puede dar una masa negativa. Este valor de 12 matemáticamente es correcto, pero no cumple la conservación de masa. Por lo tanto, la solución es esta, que sí cumple la conservación y es un método matemático. Ese sería el avance. El porcentaje, hay que ver quién es el reactivo limitante. Lo mismo, lo que alimento entre su coeficiente de cada reactivo, y el más pequeño es el reactivo limitante. El reactivo limitante es el acetaldehído. Entonces el porcentaje de conversión del acetaldehído es igual a su coeficiente estequiométrico por el avance de reacción entre lo que alimento por 100. Por ciento, 71%. Y la composición, pues ya saben que solamente es dividir cada uno de ellos. Solamente voy a sacar uno, pero ustedes traten de sacarlos todos, que es 10 menos el avance entre el total. Y así con cada uno de ellos. Tenemos la composición, el porcentaje, luego nos piden cuál es el calor involucrado en la reacción. Pues bueno, recordemos también nuestras clases de balance, que el calor de reacción siempre va a estar dado por el delta H de reacción por el avance de reacción. Y este delta H de reacción pues tiene que estar a una temperatura, ¿no? En este caso pues la temperatura es de operación,
O sea, ¿cuánto vale el delta H? A 650. Como joules, ¿no? Porque esto está en... Ah, perdón, esto está en joule por mol. Joule por mol. Y ya el calor de reacción, pues es multiplicar eso por el avance de reacción. Menos 25, 26, 56 joule por minuto. ¿Qué quiere decir que sea negativo o que sea positivo? Si es positivo, quiere decir que se suministra calor. Si es negativo, se retira calor. En este caso se está retirando calor porque es una reacción exotérmica, está liberando energía. Lo mismo, si el delta H es positivo, es endotérmico. Y si es negativo, es exotérmico. Para fines prácticos, o sea, necesito energía para que se lleve a cabo en mi reacción y libero energía de mi reacción. Como es un proceso isotérmico en donde yo quiero que la temperatura de entrada sea igual a la temperatura de salida, pues si libero energía, mi reactor se va a calentar. ¿Cómo hago que no se caliente? Pues le retiro calor. Y si mi reacción necesita calor, pues se la suministro. ¿Vale? Ese sería el análisis de lo que está pasando en el reactor. Y ya solamente nos piden la temperatura de reacción, si se desea conservar el 50%, entonces ese les toca a ustedes, porque ya es muy sencillo. Entonces, de la ecuación de porcentaje, ustedes van a sacar despejar el avance de reacción. Ya saben que sería así. Posteriormente, ustedes van a calcular K en el equilibrio. Una ecuación de K phi, Kn, etcétera. Y con ese K calculante. O sea, lo mismo, pero al revés. Es lo que hicimos en el problema 1. Si tienen dudas, traten de ver la respuesta del problema anterior para que vean el método de solución. Pero en términos generales, esto es lo que tienen que hacer. De todas formas, cualquier duda que tengan, ya saben que pueden contactarme y lo vamos manejando juntos, ¿vale? Cuídense. Bye.